Hoy nuestro viaje consistirá únicamente en desactivar nuestra mente activa, para así alcanzar la calma y la tranquilidad, para conciliar el sueño. Así que extiende tu cuerpo, cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Te encuentras en un precioso bosque. Todo a tu alrededor está cubierto por nieve. Está anocheciendo y el frío comienza a entrar en tu cuerpo. A lo lejos, puedes divisar un pequeño pueblo. Así que decides emprender el camino hacia la parte central del pueblo. Comienzas a caminar hacia él. Puedes sentir la nieve, cada pequeño copo cayendo en tu cara. Tus manos están comenzando a enfriarse. Necesitas un lugar donde poder descansar esta noche. Al llegar al pueblo, divisas 3 casas con la luz encendida. Voy a pedirte que observes estas 3 casas y elijas cuál de ellas es la que más llama tu atención para entrar. Te acercas a su puerta y a través de sus ventanas intuyes que hay varias personas dentro de ella. Y cuando te dispones a llamar a la puerta, alguien te abre. Es una mujer con una inmensa sonrisa en su cara que te invita a pasar. Un bonito lugar de madera, alumbrado únicamente por la tenue luz de la chimenea. Este lugar es algún tipo de centro de reunión, donde la gente del pueblo se reúne alrededor del fuego para contar sus experiencias, las historias que les hicieron crecer y evolucionar. Por fin entras en calor y puedes ver un pequeño rincón con un cómodo cojín en el suelo y una agradable manta que parecen estar esperándote. Y en silencio, y agotado por el cansancio, por fin relajas tu cuerpo en este lugar. Rodeado por personas que buscan lo mismo que tú. Aprender de las sabias experiencias. Así que cierras tus ojos y te dispones únicamente a escuchar las bonitas historias que hoy se cuentan aquí. Cuentan que una vez, un hombre muy anciano, cansado de escuchar las quejas de sus 4 hijos y de ver cómo juzgaban a otros hombres constantemente, decidió darles una lección. Mandó a cada uno de ellos visitar un peral que se encontraba bastante lejos. Mandó a cada uno de sus hijos en distintas estaciones del año. Así, el hijo mayor fue en invierno, el segundo fue en primavera, el tercer hijo fue a observar aquel peral en verano y el último fue en otoño. Cuando terminaron de visitar todos aquel árbol, el hombre reunió a sus 4 hijos y les preguntó:
Explicarme, ¿cómo es el árbol que habéis visto? Comenzó a hablar el hijo mayor. Un árbol horrible, desnudo. Las ramas estaban retorcidas. Sin duda, un esperpento de árbol. ¿Qué va?, dijo el segundo hijo. El árbol estaba repleto de brotes dispuestos a nacer. Era un árbol lleno de promesas. Y el tercer hermano interrumpió. No sé qué habréis visto vosotros, hermanos, pero lo que yo vi era un peral repleto de flores. Era un árbol lleno de vida y de vitalidad, de dulzura, de plenitud y de muchísima belleza. Y el más pequeño de los hermanos añadió: pues yo no lo vi como tú, hermano. Mi árbol tenía frutos. Estaba lleno de jugosas peras, listas para comer. Pero el peso de la fruta encorvaba las ramas y las hojas estaban ya a punto de marchitarse. El árbol se veía cansado y sus hojas estaban a punto de caer. En aquel momento, el padre dijo: todos tenéis la razón. Cada uno de vosotros habéis visto el árbol en una estación diferente. Y este ha cambiado. Por eso no podéis juzgar al árbol por cómo es en una sola estación, sino en todas ellas. Igual ocurre con las personas. Tampoco podréis juzgarlas por cómo son en un momento dado, ya que como ese árbol, solo podréis recoger los frutos de la vida al final del trayecto. Cuando ya hayáis pasado por todas las estaciones de la vida. Un monje al que le gustaba meditar en silencio decidió un día subirse a un bote y remar hasta el centro de un lago. Allí estaría mucho más tranquilo y podría meditar mejor. Ya estaba en el centro del lago y entonces cerró los ojos. La paz que allí se respiraba era increíble. Pero de pronto, cuando estaba en la fase más profunda de sus reflexiones, algo golpeó su barca y lo desconcentró. Le molestó tanto que pensó: en cuanto abra los ojos se va a enterar la persona que me golpeó. Estaba tan furioso, pero sin embargo, al abrir los ojos, solo vio una barca vacía, que seguramente arrastró el viento a la deriva hacia allí. Entonces se dio cuenta de que la ira no venía del exterior, sino que esa ira residía únicamente en él. Y el monje se prometió que cada vez que se enfadara con alguien, recordaría que el enfado estaba dentro de él. Hace mucho, mucho tiempo, un anciano campesino, harto de sufrir para proteger su campo de las tormentas o la sequía, decidió hablar con Dios. Escúchame, Dios, necesito pedirte algo. ¿Qué quieres?, respondió él. Estoy cansado de trabajar cada día el campo y perder muchas veces la cosecha de trigo, ya sea por culpa de una tormenta o por una despiadada sequía. La gente termina pasando hambre. Tal vez no lo sepas como yo, que soy campesino. Así que deja que yo decida durante un año y verás cómo desaparece la pobreza y el hambre. Dios lo miró compasivo y asintió. De acuerdo, acepto el reto. Tú me dirás durante un año cómo quieres que sea el tiempo. Y así fue. Durante un año entero, el campesino iba pidiendo sol o lluvia, según así lo deseara. Y todo fue muy tranquilo,
apenas tuvo que trabajar, y para cuando llegó la primavera, justo un año después, fue a hablar con Dios de nuevo. El trigo había crecido mucho, más que ningún otro año, y el campesino estaba muy orgulloso. ¿Ves cómo tenía razón?, dijo el anciano. El trigo está tan alto que tendremos alimento para varios años. Ya veo, respondió Dios. Cierto, el trigo ha crecido mucho. ¿Pero te has asegurado de que esos granos de trigo sean buenos? El campesino entonces tomó un grano de trigo con su mano y lo abrió. Estaba vacío. ¿Cómo es posible?, preguntó alarmado el campesino. Y Dios respondió: sin obstáculos es imposible crecer, sin desafíos, sin tormentas, sin truenos o granizo, el trigo no se hará fuerte. Se lo pusiste todo tan fácil que el trigo creció sin alma. Cuentan que hace mucho existió en un lugar de la extensa China un maestro zen muy valorado y querido por todos. El hombre era un sabio al que muchos pedían consejo, que no tardaron en llegar los discípulos de todos los rincones del país. Al principio el sabio estaba encantado con poder ayudar a los jóvenes aprendices, así que su fama aumentó más y más, hasta tal punto que él mismo tuvo que comenzar a escoger aquellos que serían sus discípulos, ya que no podía atenderlos a todos. Pero el tiempo pasó deprisa y el sabio envejeció. El maestro comenzó a cambiar de actitud y su trato se volvió muy duro y arisco. Los jóvenes aprendices que acudían a él abandonaban aquel lugar un tanto sorprendidos por el maltrato recibido por el maestro. Y la fama de dulce y maravilloso maestro zen se transformó entonces en una creciente fama de un sabio arisco e intratable. Los discípulos comenzaron a buscar otros maestros y poco a poco el famoso sabio zen se quedó solo. Fue entonces cuando se dedicó al cuidado de su jardín y a sus reflexiones en la más absoluta soledad. Pero un día, un joven aprendiz que había oído hablar también de él hacía tiempo, sorprendido por todo lo que se decía ahora, decidió ir él mismo a comprobarlo en persona. Y a pesar de las advertencias de todos acerca del mal carácter de aquel sabio, el joven quiso conocer al anciano. El joven llegó hasta la casa del maestro y llamó a su puerta. Nadie salió a abrirle, pero vio que había una vela encendida, así que imaginó que el maestro estaría dentro. Y volvió a llamar, y nadie abrió la puerta. Miró por una rendija y observó que el jardín estaba perfectamente cuidado. No puede estar enfermo, pensó, así que decidió esperar en la puerta hasta que le abriera. El pobre aprendiz pasó toda la noche a la intemperie, y a la mañana siguiente el anciano abrió la puerta y le dejó entrar a regañadientes. El anciano le dijo al joven que se sentara y al hacerlo le gritó: «Siéntate bien, hazlo con dignidad y no te encorves». El discípulo se sintió algo ofendido, pero le hizo caso y se sentó, mucho más erguido. Después el anciano llegó con una tetera repleta de té recién hecho y se lo sirvió en una gran taza a aquel joven. Y al ver
que no paraba de observarle. El maestro preguntó: ¿Quieres té? El joven asintió con la cabeza, pero cuando el anciano sirvió el té en otra taza, se la tiró a la cara al joven discípulo. Aquel joven no podía creer lo que estaba pasando y muy enfadado le dijo: ¿Así es como tratas a las visitas? El anciano entonces cerró los ojos y empezó a meditar. Así que aquel chico decidió hacer lo mismo. Pero entonces sintió una sonora bofetada. El joven abrió los ojos dolorido. «Y bien», dijo entonces el maestro, «¿de dónde crees que nació el ruido de esa bofetada? ¿De la mano o de la mejilla?» El joven se quedó pensando y contestó: «De mi mente, maestro. El ruido ha nacido de mis pensamientos y emociones y partieron de mi mente». El anciano sonrió y le dijo: «Por fin, eras el discípulo que estaba esperando». Más allá de las apariencias, debemos buscar el origen del ruido en el interior. Paseaba un mago por el bosque, al anochecer, cuando vio acercarse una lechuza. El ave llevaba un pequeño ratón en el pico, pero al llegar donde él estaba, se asustó y soltó la presa. El mago entonces, que era muy compasivo, corrió a socorrer al pequeño roedor y se dio cuenta de que era una ratoncita. Después de curarla, la transformó en una hermosa joven y decidió hacer algo más por ella. Debes saber que soy un mago con mucho poder, y si lo deseas, te buscaré un esposo. Así que dime, ¿con quién te gustaría casarte? Después de pensar un rato, la chica dijo: «Quiero casarme con el ser más poderoso del mundo». «¿El más poderoso, dices? Entonces, tendrá que ser con el sol. No creo que haya nadie más poderoso que él». Pero al pedir al sol que se casara con aquella joven, el astro rey respondió: «No soy el más poderoso. De hecho, una simple nube puede cubrirme por completo». «De acuerdo, entonces se lo pediré a ella», dijo el mago. Pero la nube sorprendida dijo: «Estás equivocado, mago. Yo no soy el ser más poderoso. El viento es capaz de arrastrarme a donde quiera». Así que el mago fue en busca del viento, dispuesto como estaba a encontrarle esposo a aquella joven. Pero el viento también ofreció oposición. «No es que no desee casarme con la joven, pero yo no soy el más poderoso. La montaña es capaz de pararme». Y el mago, cansado, fue a hablar con la montaña. «No creas que yo soy el más poderoso, amigo. ¿Ves ese pequeño ratón? Ha cavado una madriguera en mi roca. Él es mucho más poderoso que yo, pues sin pedirme permiso, creó en mí su hogar». El mago entonces se lo contó a la joven, quien aceptó a transformarse de nuevo en una pequeña ratoncita. Y fue así como se casó con el ser más poderoso, aquel pequeño ratón de la montaña.